tal, maestras y maestros? El día de hoy vamos a trabajar problemas de cambio, pero en esta oportunidad no vamos a trabajar la resolución propiamente de un problema de cambio 1, de cambio 2, de cambio 3. Lo que vamos a hacer es trabajar los 6 tipos de problemas de cambio para poderlos diferenciar. Para eso vamos a usar la estructura de las cajitas LIR, ¿de acuerdo? Y lo tenemos graficado en este esquema, ¿no? En esta estructura, ¿de acuerdo? Bien, como nosotros sabemos, el problema de cambio o también problema de transformación es un problema que se trabaja sobre la base de las acciones que realiza el niño, ya sabemos, y son las acciones de aumentar o disminuir, ¿no es cierto? Agregar o quitar, y también de avanzar o de retroceder, ¿no es cierto? Bien, entonces los problemas de cambio, lo primero que tenemos que saber es que son problemas que tienen una estructura parecida. Yo trabajo esto con muchas maestras cuando nos reunimos así en talleres, ¿no? Les decimos, este problema tiene una estructura que se parece en algo a uno de los textos que trabajamos en el área de comunicación, ¿no es cierto? Entonces les digo, ¿cuál será? Un narrativo, un instructivo, de repente, ¿no? Entonces aquí me dicen, bueno, clarito, ¿no? Bueno, yo veo que esta estructura se parece a un texto narrativo, porque un texto narrativo, ¿qué cosa tiene? Tiene un inicio, ¿verdad? Tiene un nudo, es decir, que algo va a pasar en la historia, y tiene un desenlace, ¿no? O sea, un final. Y el problema de cambio se parece en eso a ese texto narrativo, porque tenemos un inicio, ¿ya? Y aquí trabajamos con cantidades, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una cantidad inicial. Ahora, esta cantidad inicial va a sufrir una transformación. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Esta cantidad puede aumentar o puede disminuir. Entonces a eso se le llama, a eso le podemos decir nosotros que es el momento del cambio. Y luego, como ha sufrido esta transformación, va a haber un final que va a ser obviamente una cantidad diferente a aquella cantidad del inicio. Entonces, si nosotros digamos que sabemos ahora claramente que el problema de cambio tiene estos 3 momentos, ¿no? O sea, estos 3 elementos que son inicio, cambio y final. Entonces sabemos que cuando se presenta una situación problemática, lo que va a pasar es que a mí me van a dar siempre 2 de los 3 datos que conforman el problema. Entonces me van a dar 2 para que yo averigüe uno, ¿no es cierto? Ahora, lo que va a pasar es que los problemas más sencillos, problema de cambio 1 y cambio 2, que son los problemas que se trabajan con los niños desde incluso primer grado, ¿ya? Lo que va a pasar es que a mí me van a dar la cantidad de inicio, la cantidad de cambio, ya sea porque aumenta, porque disminuye, y lo que vamos a buscar en este caso es la cantidad final, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esta X, que va a irnos mostrando cuál es el dato que nos van a pedir, ¿ya? El dato que tenemos nosotros que averiguar. Entonces, cuando a mí me dan la cantidad de inicio, la cantidad de cambio y la cantidad final es la que yo tengo que averiguar, entonces estamos hablando de los problemas más sencillitos, y aquí vamos a tener problemas de cambio 1 y de cambio 2. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos? Que a mí me pueden decir, por ejemplo, que digamos, Giovanni tenía 2 panes, ¿de acuerdo? Que es el inicio. Y me van a decir que luego su mamá le da 3 panes más, es decir, esta cantidad aumenta, ¿verdad? Entonces acá hay 3 panes más. Y me van a preguntar cuántos panes tiene ahora Giovanni. Entonces me están dando el inicio, me están dando la cantidad de cambio en aumento, y me están preguntando por la cantidad final. Entonces yo tengo acá un problema de cambio 1. ¿Por qué? Porque me piden el final, pero me lo piden en aumento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué puede pasar ahora? Que a mí me pueden dar la cantidad de inicio, la cantidad de cambio, pero esta vez no me lo van a dar en aumento. Esta vez yo me voy a dar cuenta que esta cantidad disminuye. E igualmente me van a preguntar por el final, pero esta vez viene por disminución. Por ejemplo, me van a decir, a ver,
Piero tenía 7 muñecos, ¿ya? Y le regaló a Fátima 4 muñequitos. Entonces yo me doy cuenta que la cantidad viene por disminución. Entonces digo, tiene 7 como inicio, el cambio va a ser disminuido en 4 y me preguntan por el final. En este caso también preguntándome por el final, pero este va a ser un problema de cambio 2. ¿Por qué va a ser cambio 2? Porque preguntándome por el final, pero mi situación viene por disminución, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí se agotan los problemas en los que me preguntan por el final. Son los problemas más sencillitos. Ahora voy a pasar a los problemas de cambio 3 y 4. Entonces, ¿qué va a pasar con esta señorita de acá, que es la incógnita? Ahorita está en el final. Esta señorita, a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Camina o salta? ¿Salta o camina? A ver, ¿salta o camina? Lo que hace es caminar, no salta, ¿de acuerdo? Entonces, si saltara, se pasara al otro lado, ¿verdad? Pero lo que hace es caminar, ¿sí? Entonces va a venir ahora al cambio. ¿Qué quiere decir? De que van a darse los problemas en los que ahora me van a dar la cantidad de inicio y, como dato también, me van a dar la cantidad final. Pero yo debo averiguar la cantidad en la que esta situación se transforma, ¿ya? Entonces, un ejemplo de estos problemas sería, si a mí me dicen, por ejemplo, que Pierina tiene 8 vinchitas, ¿sí? Y me dicen de que a ella le regalan algunas vinchitas más. Entonces, mi incógnita la voy a tener por acá. Entonces, como me dicen que le regalan 8 vinchitas más, yo me doy cuenta de que esta cantidad de vinchitas va a aumentar. Entonces, aquí va a ir la incógnita, ¿verdad? Yo me doy cuenta que esto. Y me van a decir, si ella tenía 8 y le regalan algunas vinchitas más, ahora Pierina tiene 12 vinchitas. Entonces, ¿qué tengo? La cantidad de inicio, la cantidad final y lo que me está faltando es el cambio. Pero me está faltando el cambio y me doy cuenta que esta cantidad viene en aumento. Entonces, aquí yo tengo el cambio 3. Ya está. Ahora, ¿qué sucedería si a mí me dicen el inicio, me dan el final, pero yo me doy cuenta que la cantidad de inicio está disminuyendo? Entonces, en la misma lectura del problema, se utilizan diferentes verbos, se plantean diferentes situaciones, pero allí el niño se va a dar claramente cuenta que esta cantidad está disminuyendo. Entonces puede ser, por ejemplo, que yo hablo que en una fiesta habían algunos que habían, por ejemplo, inflados 16 globos. Lo estoy poniendo abajo solamente por una cuestión didáctica, ¿verdad? 16, pero ya sabemos que 16 es la cantidad de inicio, ¿ya? Entonces digo que en una fiesta habían 16 globos, pero ¿qué pasó? Algunos globos se reventaron, pero no sé cuántos globos se reventaron, solo sé que luego de que se reventaron los globos, a mí me están quedando ahora 11 globos, ¿ya? Entonces, ¿yo qué cosa es lo que quiero saber? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuántos globos se han reventado? Para eso mira cómo me va a ayudar trabajar con esto que representa a la incógnita, es decir, a la cantidad que yo quiero encontrar de globos que se han reventado, ¿ya? Entonces, si me dan la cantidad de inicio y me dan la cantidad final y me doy cuenta que esta cantidad ha disminuido, pero no sé en cuánto, es decir, lo que yo busco es el dato de cambio en disminución, entonces aquí estoy frente a un problema de cambio 4, ¿ya? Ahora, esta incógnita va a seguir ahora caminando, ¿cierto? Entonces ahora va a venir al dato de inicio, ¿sí? Ahora voy a tener problemas en los que no me van a dar el dato de inicio, sí me van a dar el dato de cambio, ya sea en aumento o en disminución, y me van a dar la cantidad final, ¿ya? Entonces, voy a tener primero los problemas en los que debo buscar el inicio, pero también a la vez, leyendo el problema, me doy cuenta de que este inicio desconocido va a aumentar, ¿de acuerdo? Para llegar a su final. Y aquí se utiliza, por ejemplo, esos problemitas que dicen, ¿no? Habían algunas, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo,
Habían algunas personas en el paradero, por ejemplo, ¿no es cierto? Algunas personas estaban en el paradero y sé que luego llegaron 9 personas más. Ahora, o sea, me están dando el final. Ahora hay 17 personas. ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuántas personas habían en el paradero? Cuando yo tengo un problema de este tipo, inicio desconocido, pero inicio que va a ir aumentando, entonces, ¿qué tipo de problema de cambio tengo? Cambio 5. Aquí está el cambio 5. Hemos visto ya 5 problemas y faltaría el cambio 6. Entonces, el problema de cambio 6 es aquel problema en el que igualmente debo encontrar la cantidad de inicio, pero sé que esta cantidad va a disminuir. Entonces, por ejemplo, si yo digo que habían algunas manzanas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con estas manzanas que habían en la mesa? Vinieron mis sobrinitos y se comieron 8 manzanas, ¿ya? Y ahora solamente me están quedando 4 manzanas. Voy a preguntarme, ¿cuántas manzanas habían antes que llegaran mis sobrinitos? Entonces aquí estamos frente a un problema de cambio 6. Es aquel problema en el que yo desconozco la cantidad de inicio, sé en cuánto disminuye y sé cuánto me queda al final. Entonces, aquí tenemos nosotros ya prácticamente graficados los 6 tipos de problema de cambio, ¿no? Entonces, estos problemas van a diferenciarse en función de aquello que yo deba encontrar, es decir, aquello que tenga como incógnita del problema. Entonces ya sabemos, cambio 1 y cambio 2 es cuando me preguntan por el final. La diferencia es que el cambio 1 viene por aumento, el cambio 2 viene por disminución. Tengo cambio 1, cambio 2, la incógnita se va a ir al lugar del cambio. Si viene por aumento, entonces voy a tener el cambio 3, y si no, por disminución el cambio 4. Y cuando ya me piden los inicios, tengo el cambio 5 cuando este inicio va a aumentar, o el cambio 6 cuando este inicio va a disminuir. Entonces, este esquemita, esta estructura Liro, nos va a ayudar a diferenciar. Entonces, esto, por supuesto, tengo que aclararlo también, es importante para nosotros los maestros. Nosotros los maestros tenemos que saber diferenciar cuando es un cambio 1, un cambio 2, porque también es importante cuando nosotros planificamos y cuando nosotros vemos qué tipo de problemas le vamos a plantear a los chicos. Sin embargo, no es relevante para los niños, ¿verdad? Para los niños no hay necesidad de decirle, estás haciendo un cambio 3, un cambio 4, ¿no? Pero para nosotros sí. Así que yo creo que con esta estructura es fácil darse cuenta. Si tú tienes esta estructura ya, digamos, interiorizada y sabes que el problema de cambio tiene estos 3 momentos y que el cambio tiene aumento y disminución, entonces rápidamente recordarás cómo funcionan y cómo se organizan estos 6 tipos de problemas, ¿ya? Entonces, suelo hacer esto también con las maestras en los talleres y les digo, bueno, imaginémonos que vamos a conducir un automóvil que tiene los cambios de esta manera, ¿ya? Entonces vamos a manejar y entonces decimos, y vamos a hacer correr también esta incógnita y decimos, fíjate, ¿no? Cambio 1, 2, ponemos tercera, 3, 4, 5, 6. Si fueran los cambios sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, como si fuera un bólido, ¿verdad? Siendo los problemas de cambio, entonces a ver si lo hacen conmigo también, eso ayuda. Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Bien, espero que esta explicación sirva para poder diferenciar estos tipos de problemas de cambio, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos en el próximo video donde ya ahí vamos a empezar a resolver propiamente ya los problemas de cambio con uso de materiales concretos y siempre respetando la ruta de trabajo concreto, gráfico y simbólico. Bye.